María. Ciertamente la protagonista de nuestra historia se llevaría las manos a la cabeza si viera por televisión o si se diera un paseo por los supermercados todos los productos creados para las mujeres y la menstruación. O si supiera que en nuestros días se celebra el Día de la Regla, el día 28 de mayo. O si supiera que el pasado 2016 fue el año dedicado a la regla. O que una compañía de productos higiénicos ha propuesto la creación de unos emoticones que expresen cuándo la mujer estamos en esos días. Yo creo que se llevaría las manos a la cabeza y hasta se tiraría de los pelos, como se suele decir. Y aun a pesar de todos estos avances y progresos en los que se quiere normalizar un hecho natural para las mujeres, sigue habiendo lugares en este mundo donde ocurren cosas como estas. Lamentablemente, todavía ocurren cosas como estas en nuestros días. Aquella mujer seguro que no se reía, no le hacía gracia lo que le tocó vivir. Sé que hablar de estos temas puede producir cierta repugnancia a los hombres, pero también sé que si ahora nos quedásemos solas las mujeres, tendríamos conversación para rato, porque de alguna manera, para bien o para mal, es algo con lo que nos sentimos totalmente identificadas, porque lo vivimos y lo experimentamos en cuerpo y alma propia cada mes. Pero nos guste o no nos guste el tema, la realidad es que la Biblia habla de ello. Dedica algún capítulo en el Antiguo Testamento y en tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y lo acabamos de escuchar, podemos leer la historia de una mujer que durante 12 años sufrió flujo de sangre. No se sabe con certeza qué era o a qué se debía este tipo de flujo, pero se supone que fue una continua pérdida de sangre debida tal vez a una alteración menstrual o algún tipo de trastorno hormonal, algún tipo de disfunción, fibroma, pólipo, infección. Tenemos aquí un hermoso y precioso ginecólogo que nos puede instruir un poco más. Pero la cuestión es que esta mujer realmente pasó por esta situación. Incluso en nuestro mundo de hoy, y aun con toda la medicina moderna para ayudarnos, para ella habría sido como para cualquier otra mujer de nuestro tiempo, agotador y debilitador hasta la extenuación. La pérdida de sangre conlleva una pérdida muy importante de hierro y también de otros componentes vitamínicos significativos para la salud humana. Pero en tiempos de Jesús fue peor, mucho, mucho peor. Además del agotamiento físico, significaba un constante sufrimiento hasta la humillación. ¿Recordáis el vídeo que acabamos de ver? Mujeres y niñas apartadas durante 4 días al mes por ser consideradas impuras y por el riesgo de contaminar todo lo que tocaban. Pues calculando que ella llevaba 12 años y si he hecho bien las cuentas, eso supone 4.380 días aislada y excluida de la sociedad. ¿Te has sentido alguna vez perdido en medio de la gente? ¿Excluido? ¿La vida ha dejado de tener sentido para ti? Debido a las estrictas leyes del Talmud, 3 eran las implicaciones de su impureza. La primera era la soledad. Nadie la podía tocar, ni ella podía tocar nada ni a nadie, bajo riesgo de contaminación de cualquier cosa que tocara. Así que vivía totalmente aislada y, por lo tanto, privada de relaciones sociales y familiares. ¿Tendría marido? ¿Tendría hijos? ¿Podría estar con ellos, tocarlos, besarlos, abrazarlos? Así durante 12 años. ¿Y tú? ¿Te sientes solo? ¿Aislado? ¿Privado? ¿De qué te sientes privado? ¿Cómo está la relación con tu familia? ¿Te sientes privado de amigos? ¿Rechazado? ¿Tal vez por las circunstancias de la vida? ¿O tal vez porque has tomado decisiones equivocadas?
¿Te sientes tan mal que te rechazas hasta a ti mismo? La segunda implicación sería sin vida religiosa ni espiritual. Su aislamiento social le impedía poder asistir al templo o a la sinagoga y, por lo tanto, excluida y ausente de la comunidad. No podía participar en ninguna actividad del ritual judío, ni de la oración o de la alabanza. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Lo sientes cercano? ¿Qué te impide alabar al Señor? ¿Cuán integrado estás en la comunidad? ¿Desilusionado con Dios? Recientemente oí en una conferencia y se nos preguntaba ¿qué sería lo peor que nos podría pasar como cristianos? Mi mente empezó rápidamente a perder esto. ¿Sabéis cuál fue la respuesta que se nos dio? Lo peor que nos podría pasar como cristianos es perder el Espíritu Santo. Tercera implicación, desesperación. Desesperación por encontrar una cura. Esta mujer intentó lo imposible, todas las curas inimaginables, dentro y fuera del Talmud, hasta agotar todas las posibilidades, hasta el punto de acabar incluso sin dinero. Y su situación, en lugar de mejorar, empeoró. Esta mujer realmente tomó muchas iniciativas y probó muchas cosas. No es que no tomara iniciativas. Tal vez es que tomaba las que no eran las correctas y ella no lo sabía, o se dejó engañar, o se dejó influenciar. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué supersticiones tienes en tu vida? ¿Estás viviendo una lucha desesperada? ¿Estás tratando de vivir la vida cristiana por tus propios esfuerzos? ¿Estás decepcionado? ¿Al límite de tus fuerzas? Seguramente que durante toda esta serie de 50 días de fe se han ido dando muchas definiciones sobre qué es la fe. Pero como yo soy la última de la serie y no hay nadie detrás de mí que me pueda corregir, ni pueda cambiar el guión, yo puedo decir que esta es la mejor definición de lo que es fe. ¿Admitido? No hay otro remedio. Fe es tomar la iniciativa, así de simple. Fe es tomar la iniciativa. ¿Pero qué es tomar la iniciativa? Tomar la iniciativa es tomar una decisión y actuar. Simple. Es adelantarse en la realización de algo, es no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, porque es arriesgar a que mañana sea tarde. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y Javier el domingo pasado nos lo compartía en su sermón. La fe hace que las cosas ocurran. No es cuestión de hacer por hacer, sino de concretar en el momento preciso las acciones que aporten valor al objetivo. Y para eso las prioridades deben de estar bien asignadas, claras y definidas. Leía esta frase el otro día: no hay peor tormenta que la que se arma uno solito en su propia cabeza. No hay peor tormenta que la que se arma uno solito en la cabeza. Así pues, la batalla de la iniciativa se desarrolla primeramente en nuestra mente. Y lamentablemente solemos reaccionar cuando algo malo nos ocurre, y esto muestra falta de iniciativa de prevenir antes de curar. Una mentalidad proactiva, por el contrario, crea el futuro deseado. Platón dijo que el comienzo es la parte más importante del trabajo, así que vamos a comenzar a tomar algunos pasos proactivos. Primer paso: reconocer nuestra realidad. Es importante poder y saber identificar qué nos está pasando y cuáles son nuestras cargas, cuál es mi carga, cuáles son nuestras barreras o dificultades. Y aceptarlo, es la realidad. Tengo un problema. Yo tengo un problema. Tengo una preocupación. Tengo una duda. Aceptarlo. Y reconocer
que solo no puedo y necesito ayuda. La falta de consciencia de nuestras propias necesidades y la ausencia de reconocimiento de las mismas nos lleva en ocasiones a vivir de manera autónoma y autosuficiente, lo cual nos aleja de Jesús y de las personas. Recuerdo que hubo un tiempo en el que yo me sentía tan presionada emocional y mentalmente que decidí escribir en un papel todo aquello que me agobiaba. Cogí un papelito y escribí todo, hasta lo más tonto, hasta lo que me parecía de menos importancia. Lo escribí todo, punto por punto. Y lo puse visible, colgadito en la nevera, para que yo lo viera, para que yo lo pudiera recordar. Y desde el momento que lo hice, os aseguro que comencé a sentir cierta carga de liberación y a ver las cosas con otra dimensión. De repente todo me pareció más fácil de llevar, porque lo visualizaba, porque me ayudaba a ver cuáles eran mis barreras y mis dificultades. ¿Conocéis el dicho que, valga la redundancia, dice, ¿cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? ¿Habéis oído esta expresión? Pues pedacito a pedacito, ¿no? Imposible comerse un elefante de una tacada, pedacito a pedacito. ¿Vosotros pensáis que esta mujer tenía una fe al 100% segura? ¿Pensáis que su fe era tan absoluta y sólida? ¿Pensáis que había superado todas sus barreras y sus dudas? Y Juan Carlos, sé que el primer día habló sobre cómo afrontar las dudas. ¿Vosotros pensáis realmente que esta mujer tenía esta fe y esta creencia absoluta y sólida? Reconozcámoslo. A veces no creemos al 100% que algo vaya a ocurrir, pero lo intentamos. Damos el paso, tomamos la iniciativa y hasta oramos por ello. Con nuestras dudas e incertidumbres, pero proseguimos. Esta frase creo que me la he inventado yo, no sé de dónde la he sacado, pero me gusta. Quiero creer. Y este querer creer o voluntad de querer creer es lo que activa la fe. Es esto, querer creer. La mujer dijo, si tan solo le tocara, ella quiso creer. Hemos de aprender a vivir haciendo frente a nuestros propios desafíos con la esperanza de que la esperanza, se apoya no en las supersticiones, no en el azar o en nuestras propias facultades, sino que se apoya en Dios. Hemos de aprender a unir nuestra impotencia a la omnipotencia de Dios. Aquella mujer, con su propia realidad, llevó su necesidad hasta los pies de Jesús y no dejó que sus circunstancias, las dudas o las dificultades la paralizaran. Por eso el segundo paso es dominar el miedo. Lo contrario de la fe no es la increencia. Como decía Andreu también el primer día, todo el mundo cree en algo, hasta los que no creen, creen. Lo contrario de la fe es el miedo. Si el sinónimo de fe es confianza, lo contrario de la confianza es precisamente la desconfianza. Es tener miedo. El miedo tiene el increíble efecto de paralizar nuestra capacidad de acción. Incluso nos refrena para que tengamos fe en nosotros mismos y en nuestro potencial. Jesús consideraba seriamente nuestros temores y nuestros miedos. Y la declaración que hizo con más frecuencia, ¿sabéis cuál era? ¿Alguna pista? ¿Alguna idea? ¿Sabéis cuál fue la declaración que hizo con más frecuencia? No temáis. Los evangelios contienen unos 125 mandamientos de Cristo a modo imperativo. Y de estos, 21 nos dicen, no temáis, o no temas, confiad, o ten ánimo, o ten buen ánimo. Quiero recomendaros un libro. Teresa, toma nota para la librería. Sin temor, de Max Lucado. Realmente bueno. Son muchos los miedos con los que nos enfrentamos cuando se trata de expresar nuestra fe y de tomar la iniciativa de tener fe. La mujer se enfrentó con uno que muchos de nosotros tenemos.
Es el miedo a la desaprobación o al rechazo. El miedo a la desaprobación es una lucha para todos nosotros. Todos nos enfrentamos a diario y en muchas maneras con la presión de la gente que nos rodea. El engañador nos susurra constantemente cosas al oído cuando surgen oportunidades de expresar nuestra fe. ¿Qué dices? ¿Vas a hacer esto? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero cómo se te ocurre decir esto o hacer aquello? Vas a hacer el ridículo. Pero si no vales para nada. ¿Cuántas veces no hemos tenido estos pensamientos cuando hemos querido tomar la iniciativa? Este tipo de pensamientos precisamente nos alejan de la fe. Dice Proverbios que el miedo a la opinión humana nos deshabilita y confiar en Dios nos protege en contra de todo eso. Y la verdad es que no deberíamos de preocuparnos tanto de lo que los otros piensan de nosotros. Deberíamos darnos cuenta de que las otras personas no están pensando en nosotros. La gente no está pensando en ti, la gente no piensa en mí, la gente está pensando en ellos mismos. Yo pienso en mí misma y cada uno de vosotros pensáis en vosotros mismos porque tenéis miedo de lo que otros piensen de vosotros. Es lo mismo. La gente no está pensando en ti, están pensando en ellos mismos y en que tienen miedo de lo que tú pienses de ellos. La mujer sabía que gritar en aquel momento y en aquel lugar, en medio de toda aquella muchedumbre, ponía su vida en riesgo. Pero estaba tan desesperada, necesitaba tanto de encontrar una salida a su problema. Incluso tocarle era un riesgo para ella y ser vista y puesta en evidencia. Y ya se había desilusionado tantísimas veces en su vida que no tenía nada que perder, pero mucho que ganar. Dominar nuestros miedos no significa hacer que desaparezcan o deshacernos de ellos. Significa no dejar que nos controlen. Lo que me gusta de esta historia es, como decía Javier el domingo pasado respecto a Pedro, ella vino a Jesús tal y como ella era, con todos sus miedos y sus temores, aun a riesgo de ser vista y descubierta. Simplemente vino, porque pensaba que Jesucristo era el único que la podía ayudar. ¿Significaba esto que de repente dejó de tener miedo? ¿Significaba que el miedo desapareció de repente? No, creo que no. Ella estaba muerta de miedo y si no, no se hubiera arrastrado entre la multitud tratando de esconderse. Eran muchos los prejuicios a los que ella se enfrentaba. Estaba enferma, era impura y era mujer. ¿Cómo un rabino podría tocarla? ¿Cómo osar tocar a un rabino? Pero la mujer enfrentó sus temores y rompió su miedo, ese miedo a ser desaprobada. Y Dios nos está pidiendo que tomemos la iniciativa de venir a Él tal como somos y tal como estamos. Nos está pidiendo que dependamos de Él, a mirar hacia adelante con fe, a dar un paso de fe. El tercer paso sería aprovechar el momento. ¿Recordáis una canción, ya los de mi generación supongo, una canción en la escuela dominical que decía, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa todo lo transforma? Y ya no me acuerdo el resto, ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Bueno, aquí ella un poquito, gracias. Ruth. Bueno, yo me acordaba, cuando preparaba esto me acordaba de esta canción que la cantaba en la escuela dominical. En los evangelios encontramos cantidad de ejemplos de personas tomando iniciativas y aprovechando el momento en el que Jesús pasaba por delante de ellos. Tenemos a Zaqueo, el ciego Bartimeo, los leprosos, Jairo, la mujer sirofenicia, el centurión. Personas desesperadas, con unas necesidades muy diferentes todos ellos, pero con una cosa en común. Esperaban que en medio de su desesperación Jesús podría hacer una diferencia en sus vidas. Así pues, la fe no es estática, no se queda quieta, sino que toma decisiones, se mueve hacia adelante, hace que las cosas ocurran.
La mujer de nuestra historia oyó que Jesús pasaba por allí y aprovechó la oportunidad en el momento. No tuvo tiempo de prepararse para un encuentro con Jesús, no tuvo tiempo de planear ver a Jesús. Fue simplemente una oportunidad que le vino y aprovechó el instante. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no tomar la iniciativa en el momento adecuado? Oportunidades dejadas pasar por el miedo, por la inseguridad, la duda o la incerteza. ¿Recordáis la película Lo que el viento se llevó? Bueno, es una de las más famosas de Hollywood. Scarlett O'Hara, la protagonista, mona ella, solía decir en la película: mañana será otro día, y posponía los problemas. No sé si recordáis la última escena. Vamos allá. Scarlett: si te vas, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo? ¿Qué puedo hacer? Red: francamente, querida, me importa un bledo. Scarlett: tiene que haber algún modo de hacerle volver. No puedo pensarlo ahora. Enloqueceré si lo hago. Pensaré en ello mañana. Tara, mi hogar. Iré a casa y pensaré en el modo de hacerle volver. Después de todo, mañana será otro día. Y la película termina precisamente con esta frase: pensaré en ello mañana. Y mientras Red Butler sale de la casa y todos, mejor dicho, todas, pensamos: ¿pero será tonta? ¿Qué está haciendo? ¿Pero por qué le dejas escapar, Scarlett? Corre, corre, Scarlett, tras de él, no le dejes salir. Oportunidad perdida. Bueno, sé que sepáis que hay una segunda versión para televisión, hecha para televisión, y de nuevo se encuentran y hacen las paces y, por supuesto, la película termina bien. Pero de momento, la original, Scarlett se queda pensando en el mañana, que no se sabe qué pasará. ¿Está pasando Jesús ahora por tu sitio? ¿Por donde tú estás? ¿Puedes decirle: no voy a esperar, no me voy a retardar, no voy a dejarlo para luego, voy a empezar ahora? La Biblia nos avisa una y otra vez acerca de no postergar para el mañana, porque no se nos garantiza un mañana. No tenemos garantizado qué va a ocurrir. Y en Proverbios leemos: no presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. Y en Efesios se nos recuerda que aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Durante 12 años y después de tanto sufrimiento, esta mujer, que lo había intentado todo sin éxito, en lugar de resignarse, en lugar de encogerse de hombros y quedarse postrada y sola en su casa, al oír hablar de Jesús y de todas las maravillas que hacía, tomó la decisión de su vida y aprovechó el momento de venir a Jesús. Muy bien, hemos reconocido nuestra realidad, hemos visto un poco cómo controlar el miedo, cómo aprovechar el momento, y el resultado, podríamos decir, que de estos 3 pasos es estar dispuestos a recibir la gracia de Dios. Porque la fe que toca a Cristo es respondida con el poderoso toque de Cristo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices quién me ha tocado? La gente estaba agolpada alrededor de Jesús y le presionaba. Y no fue hasta que la mujer le tocó que él supo que algo había ocurrido. San Agustín comentó sobre este episodio que la carne presiona, pero la fe toca. Y hay una gran diferencia entre ser empujado y apretujado por la presión de la multitud y el suave e inapreciable toque de aquella mujer. Muchos le apretaban, pero solo una persona le tocó. ¿Eres de los que están alrededor de Jesús? ¿De los que salen
con Jesús? ¿De los que le aprietan y empujan? ¿O eres de los que se acercan a Jesús para tocarle suavemente por fe y recibir su poder? El objetivo de la mujer era simplemente tocar a Jesús. Esta mujer llegó a través de la multitud, tocó el borde de las vestiduras de Jesús e instantáneamente dice el Evangelio que se curó. Y cuando pensó que había conseguido su objetivo sin ser vista, se giró para escabullirse en silencio y entonces su peor temor se cumplió. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Su primera intención era la de pasar desapercibida. Tenía suficiente, había conseguido lo que quería. Pero al ser descubierta, al ser expuesta a los demás, al posarse todas las miradas sobre ella y especialmente la mirada de Jesús, acudió con temor y temblor y dijo toda la verdad. Durante 12 años esta mujer había estado perdida en medio de la gente, perdida en medio de su propia vida. Se había vuelto casi invisible, excepto cuando otros temían tocarla para no contaminarse. Y ahora estaba nuevamente enfrente de todos sus conciudadanos, esperando tal vez el castigo de ellos y la propia reprensión de Jesús. Pero en lugar de esto, escuchó una palabra de consuelo. De manera tierna y afectuosa, y delante de toda la multitud, Jesús la llamó hija. ¿Sabíais que este es el único lugar en todos los evangelios donde Jesús llama hija a una mujer? Y Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando Jesús se acercó a ella, ella no podía ya permanecer igual, no podía seguir estando perdida. Esta mujer recibió más de lo que ella misma podía esperar. Y es que Dios obra más ampliamente de lo que vemos y pensamos. Jesús no solamente la trató con dulzura, sino que además de sanarla y delante de todos, honró su fe, confirmó su curación, le dio identidad al llamarla hija y dignidad al tratarla como persona. La reincorporó a la comunidad y la restauró al culto y a la relación con sus semejantes. Y la encomendó a una nueva vida en paz. Paz, seguridad, gozo y aceptación. Dice el Salmo 145, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Preciosa promesa. Cada uno de nosotros aquí somos diferentes y estamos viviendo momentos y circunstancias diferentes. ¿Os habéis dado cuenta de las preguntas que he ido haciendo a lo largo de este tema? No sé si recordáis alguna o si os habéis identificado con alguna de estas preguntas. No sé con qué cargas habéis venido cada uno de vosotros hoy, pero la gracia de Dios está disponible para todos. Y la gracia no es para una sola vez, no es un hecho puntual, no es para el momento de la aceptación para nuestra salvación, para experimentar el perdón y la salvación eterna. La gracia es para todos los momentos de la vida. La gracia es para los momentos de las equivocaciones diarias, para los momentos de preocupaciones, para los momentos de inquietudes, cuando tenemos cargas, cuando tenemos problemas, miedos, cuando tenemos emociones sin sentido. Si no experimentas la gracia de Dios en tu vida, vas a estar lleno de resentimiento y amargura. Tal vez como pudo estar viviendo esta mujer. Sin la gracia
nos quedamos atascados. Y si estamos atascados, no podemos avanzar en nuestro camino de fe y, por supuesto, muchísimo menos tomar iniciativas. Fe es más que creer. Fe es más que pensar acerca de Jesús, más que hablar acerca de Jesús, más que tener opiniones y convicciones acerca de Jesús. Fe es acción, es movimiento, es actividad. Fe es algo que haces, que hacemos, que tengo que hacer. Nuestra fe puede ser imperfecta, puede ser débil, puede ser insegura. Pero cuando venimos a Jesús, sea la fe que tengamos, Él extiende su gracia con sanidad y restauración. Y nosotros también podemos oír su palabra: ve en paz. En Romanos 5 dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su encuentro con el ciego Bartimeo, ¿recordáis esta historia? Otro hombre que también tomó la iniciativa. Pues Jesús solo le preguntó una cosa: ¿qué quieres que haga por ti? Si el Señor nos preguntara ahora, ¿qué queremos que haga por nosotros? Si Él nos dijera, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríais? Yo le pediría gracia. Quiero que tengas gracia conmigo.